bienvenidos, buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Sade, de Legislación de Impuestos, y es un gusto tenerlos el día de hoy en este evento. El día de hoy vamos a hablar de la Ley 462 de 2025, que nos trae reformas al sistema pensional de la Caja del Seguro Social, así que tenemos dos expertas en la materia con enfoque empresarial para hablar al respecto. Tenemos a Sofía Lee, socia y líder del área de Derecho Laboral de Morgan & Morgan. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el derecho laboral, asesorando a reconocidas empresas nacionales y multinacionales. Su práctica está enfocada en todos los aspectos relacionados al derecho laboral, especializándose en litigios para la representación judicial y extrajudicial de clientes en la resolución de conflictos laborales individuales y colectivos, terminaciones laborales, negociación de convenios colectivos, arbitrajes laborales, entre otros. Sofía es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María de la Ciudad de Panamá, donde se graduó con honores. Tiene un posgrado con especialización en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Laboral de la misma universidad. Además, realizó con éxito el curso de especialización en Derecho Laboral de la Universidad de Salamanca, España, y posteriormente realizó el curso de Derecho e Inglés Legal en la Universidad de Boston en Londres, Inglaterra. Por otra parte, tenemos a Janet Barrera, asociada en el área de Derecho Laboral de Morgan & Morgan desde el año 2014. Janet asesora a clientes locales e internacionales en asuntos relacionados a derecho laboral y seguridad social. Cuenta con una amplia experiencia en diversos temas relacionados a procesos judiciales, conciliaciones laborales, confección de reglamentos internos de trabajo y procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo. Asimismo, enfoca su práctica en una asesoría especializada que se ofrece de manera única en la práctica laboral. Ha asesorado a clientes de diversas industrias en temas relacionados a inscripciones patronales, ceses de operaciones patronales, convenios de pagos, investigaciones, riesgo profesional, indemnización por vejez y demás trámites relacionados con la Caja del Seguro Social. Se graduó en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en Derecho Laboral de la UF. Igualmente, cuenta con una certificación en Seguridad Social y Salud Laboral de la UF. Previo al paso de nuestras expositoras, como siempre, les recuerdo a nuestros miembros presentes conectados que tendremos un espacio finalizando la intervención de nuestras panelistas para comentarios, preguntas, consultas, que obviamente tendrán la oportunidad de hacer. Finalmente, una mención muy especial, como siempre, a nuestros patrocinadores que permiten que hagamos todos estos eventos y los podamos recibir. Y agradecimiento también a los miembros que tuvimos un fórum bastante interesante, presencial y conectados, así que agradecemos de verdad el interés por los temas del comité, así que adelante. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias, Paula, y gracias a AmCham por la invitación. Nos sentimos muy honradas de que nos hayan solicitado participar y poder exponerle a ustedes los nuevos cambios que trae la Ley 462 del 2025 para explicarle a ustedes, navegar a través de esta ley y hablarles sobre las claves y retos. Ahora, antes de empezar, sí quería hablarles muy rápido para presentarnos y presentar nuestra firma. Como les comentó Paula, mi nombre es Sofía Lee, yo soy la socia líder del Departamento de Derecho Laboral en Morgan & Morgan, y estoy acompañada hoy por mi colega y asociada Janet Barrera, quien es especialista en temas de caja de seguro social. Bueno, como ustedes saben, Morgan & Morgan es una firma de abogados que tiene más de 100 años en el país. Tenemos múltiples reconocimientos, entre ellos el año pasado fuimos reconocidas por Chambers and Partners como mejor firma del año en Panamá, y nosotros estamos constituidos por más de 38 socios, más de 36 asociados, más de 70 paralegales o pasantes y más de 280 personas en administrativo, ¿no? Por lo cual ustedes verán que somos una firma bastante grande, porque nosotros tenemos muchas áreas de práctica. Nosotros somos, y como decimos, una firma completa, donde no únicamente van a venir a buscarnos por un departamento de derecho laboral o por un departamento corporativo, pero somos, al ser una firma integral, cuando se presenta un cliente o una empresa y tiene una duda, pues podemos aconsejarlo en varias áreas que tenemos, como el derecho corporativo, comercial, laboral, migración, fiscal, fusiones y adquisiciones, banca y finanza, etcétera. Pero bueno, dicho esto, entonces arranquemos a lo que venimos en el día de hoy.
Pero previo a que empecemos a explicar de qué se trata la Ley 462 de la Caja del Seguro Social, nosotros tenemos que empezar con la historia. ¿Por qué es importante la historia? Porque es la única manera de entender cómo llegamos a esta nueva reforma. ¿Por qué tenemos esta nueva ley? Y para eso tenemos que entender qué es la pensión de vejez. La pensión de vejez es un beneficio económico que reciben mensualmente aquellas personas que ya han dejado de trabajar y que lo van a recibir a través de la seguridad social de cada país, siguiendo o cumpliendo con unos requisitos que la ley establezca. Su objetivo es garantizar ingresos en la etapa de retiro, es decir, cuando esta persona ya no está trabajando, deja de ser trabajador y entonces pasa a su etapa de retiro y como no está devengando salario o recibiendo ingresos económicos, entonces esa es la idea de tener una pensión de vejez. Ahora, ¿cuándo fue establecida o creada la pensión de vejez en Panamá? Pasó en 1941 y eso fue el origen, se divide en dos factores principales. El primero con el presidente Arnoldo Arias Madrid en 1941, porque él fue el que creó el decreto ley 23 del 27 de octubre de 1941, que creó legalmente la Caja del Seguro Social y sentó las bases para la creación de las pensiones, en ella la pensión de vejez. Y él lo tomó de inspiración el modelo de seguridad social alemán, porque él estudió medicina en Alemania. Cuando él firma este decreto, en octubre de 1941, curiosamente, que él al firmar esta ley, y con eso se crea lo que conocemos hoy en día, o se crean las bases del Seguro Social y la pensión, 9 días después lo derrocaron. Es un dato muy curioso. A ver, y el próximo factor importante entonces sería el presidente Enrique Jiménez, que fue presidente en 1945 a 1948, y es él quien implementa operativamente la Caja del Seguro Social y pagó las primeras pensiones de vejez en 1947, es decir, apenas 2 años después de que operativamente arrancó la Caja del Seguro Social. Y entre los requisitos iniciales o esenciales que se tenía en esta ley o cuando ya empieza operativamente la Caja del Seguro Social, los dos más importantes, porque habían varios, entre ellos había que presentar un certificado de moralidad. Increíble. Wow. Pero, sí, exactamente. Pero teníamos entre la edad, que estos son los dos requisitos más importantes que conocemos hoy en día, pues la edad para los hombres de 60 años, era 60 años en aquel momento y 55 años para las mujeres, y tenían que tener 20 años de cotización. Ahora bien, quiero que le presten atención a esto. Han pasado alrededor de 84 años desde el momento en que se crea la Caja del Seguro Social. Y no fue hasta el 2005 en que cuando se crea la reforma de la ley orgánica de la Caja del Seguro Social mediante la ley 51 del 2005, que se aumenta la edad de jubilación. Es decir, en 80 años la edad de jubilación ha subido solamente una vez y subió por 2 años, que es la edad que tenemos actualmente en esta ley, porque eso no cambió y lo hablaremos más adelante. La edad de los hombres es para la jubilación de 62 años y de las mujeres de 57 años. Si hacemos un comparativo con Latinoamérica, dejando a un lado a Colombia, que tiene exactamente la misma edad que nosotros en requisitos para la jubilación o solicitar el retiro, la pensión de vejez, que es 62 y 57 años respectivamente, el resto de Latinoamérica lo tiene en 65 años, 60 para mujeres, 65 años para los hombres, y es en toda Latinoamérica. Entonces creo que es interesante también que vean ese punto de vista. Ahora, ¿pero por qué les estoy comentando esto? Como les dije en su inicio, es importante saber la historia. Desde este momento, este da inicio al que nosotros conocemos como el sistema de beneficio definido, que es, y viendo las caras de las personas aquí presentes, sería la generación de nuestros abuelos y nuestros padres. Este beneficio definido es el que conocemos o el que todos tenemos en la mente, que es los famosos, tomo los mejores 10 años en que tú laboraste, y de esto, si tú tuviste un salario mayor de $2.500, tendrías una jubilación fija, vitalicia, entre $2.000 y $2.500. ¿Ok? Entonces, el goal para la gente era, yo tengo que lograr un salario arriba de $2.500
y mantenerme por 10 años con eso para yo obtener mi salario, mi pensión de vejez fijo, que es el más alto que me va a dar la Caja del Seguro Social. Pero ¿por qué no funcionó? Porque suena muy bien. Para las personas, gerentes, ejecutivos, suena muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no funcionó? Volvemos y tenemos que regresar a la historia. Nuestros abuelos tuvieron 8 hijos. Nuestros padres tuvieron 4 o 5 hijos. Pero nuestra generación no está teniendo tantos hijos. Está teniendo 3, está teniendo 2. Y hoy en día, los que tienen hijos, yo tengo un hijo de 13 años, mi hijo, y si usted lo ve en TikTok y en YouTube, ¿qué dice? No, yo no quiero tener hijos. No me interesa, yo quiero vivir mi vida, quiero ser libre. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos teniendo más pensionados que cotizantes. Por cada 8 pensionados, teníamos 3 cotizantes. Por eso no funcionó. Entonces, aunque suena muy bonita la idea de tener un sistema de beneficios definido, no funcionó. Y un punto importante también es que, y por qué nos tenemos que fijar en el tema de la edad, es que en aquel momento la expectativa de vida, estamos hablando de los 1940, la expectativa de vida era menor. La expectativa de vida era alrededor de 20 años. Y por eso te decía, uno de los requisitos es que cotices 20 años. Cotizas 20 años, yo te doy 20 años de una pensión. Pero se equivocaron. La expectativa de vida no fue 20 años. Fue mayor. 30 años, 35 años. Eso es un lapso de 10 a 15 años que esa persona no cotizó, que ahora las generaciones tienen menos hijos, hay menos cotizantes, y tuve por un lapso de 10 a 15 años que la Caja del Seguro Social tuvo que pagar o dar pensiones de vejez sin tener esos fondos, sin prever esos fondos, y por eso fracasó. Y eso nos lleva a la necesidad, entonces, de crear el subsistema mixto con la reforma y la Ley Orgánica 51 del 2005, en el que, bueno, sabemos, tienes unos $500 fijos, de esos $500 se toma un 60%, y de ahí esa cuenta de ahorros que supuestamente nos iban a crear a nombre de cada uno de nosotros, si nos pasábamos al subsistema mixto, si en el 2005, cuando ya entró en vigencia la ley, tú decidías pasarte del beneficio definido al subsistema mixto. Entonces, ¿cómo nos vendieron la idea? Que fue, va a haber una cuenta de ahorros a tu nombre y todo lo que tú cotizas se va a ir a esa cuenta. Y entonces de ahí te tomamos el 60% de los $500 y el 10% del prorrateo que tú tengas en cuanto a tu fondo, de ahorro. Pero tampoco funcionó. ¿Por qué? Regresamos nuevamente al beneficio definido. Porque tenemos muchos pensionados y pocos cotizantes. Y no sé si recordarán que cuando se estuvo viendo el tema de que se reformara esta ley, el presidente Mulino salía en la tele y decía, pero está la necesidad porque en febrero se agotan los fondos. Y lo decía mucho. ¿A qué se refiere con que se agotaban los fondos? Se agotaban nuestros fondos, el fondo del subsistema mixto, porque al final eso era una gran bolsa de dinero y como todavía hay que pagar esas pensiones de vejez del primer sistema, porque el del subsistema mixto todavía no se ha jubilado. No han llegado a esa edad aún. Todavía falta un buen par de años. Ese fondo se agotó en febrero, es decir, se acabó nuestra plata. Nosotros, esta generación trabajadora, los que estamos en los 40, esta generación entre los 30 y 40 años, no tiene ahorita mismo dinero para jubilarse. Entonces, eso nos lleva a la necesidad obligatoria de reformar la ley y con eso la creación de este nuevo componente. A ver, ¿cuáles son los objetivos principales de la Ley 462 de la Caja del Seguro Social? Como yo les comenté, rescatar de la insolvencia y dar sostenibilidad al régimen IBM, es decir, al régimen de invalidez, vejez y muerte, y obviamente uno de los puntos más importantes para los trabajadores de las empresas, elevar la calidad de gestión del sistema del servicio de salud. Y eso lo hacen a través, garantizando a los asegurados el derecho a la seguridad de sus medios económicos del subsistema
frente a la afectación de estos medios en caso de retiro por vejez, enfermedad, riesgos profesionales, maternidad y otros beneficios como viudez, orfandad, auxilios funerales, etcétera, que lo tenía tanto la ley 51 del 2005 como lo tiene esta ley. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios introducidos? Lo más importante, no hay aumento en la cuota obrera. Y esto es importante tanto al empresario como al trabajador, porque el empresario dentro de todo también es trabajador. Entonces, se mantiene la cuota de los trabajadores o la cuota obrero en 9.75% y no aumenta la edad de jubilación. Sin embargo, si leemos la letra fina de la ley, esto en realidad no se va a quedar así porque la ley dice explícitamente en varios artículos que esto está sujeto a revisión en 6 años. Así que tenemos que hacernos la mentalidad que lo más probable es que la edad sí va a cambiar, tomando en cuenta lo que les comenté, que en toda Latinoamérica, con excepción de Colombia, nosotros estamos muy por debajo de la edad de jubilación, ¿no? Y teniendo en cuenta que nuestra expectativa de vida es mayor. Pero obviamente sabemos que al gobierno no le convenía hacer un cambio tan grande entre el cambio del régimen y además aumentar la edad de jubilación. También se cree, como les comenté, el Fondo Único Solidario y el Sistema Único de Capitalización de Componentes Solidarios, el cual mi colega Janet les explicará más adelante. Yo estoy viendo más que todo la parte del régimen laboral. A ver, pero ¿cuáles son los cambios importantes que impactan a la empresa económicamente? Tenemos el aumento de la cuota patronal. Va a ser un aumento de un 3% que se va a dar a través de los próximos 3 años, siendo el primer aumento al momento en que la ley entre en vigencia. La ley entra en vigencia el 18 de marzo del 2025, es decir, ya. O sea que en teoría el 1% ya debe ser aplicado. Pero esto va a depender de que el sistema de la Caja del Seguro Social sea actualizado. Así que 2 días después de que la ley fue promulgada en Gaceta y todas las empresas entraron en pánico, la Caja del Seguro Social emite un comunicado diciendo, bueno, no va a ser inmediato, va a caer el primer porcentaje del 1%, va a ser aplicado para la planilla de abril, que es pagada en mayo. Así que el primer impacto económico fuerte lo va a ver la empresa cuando pague en mayo la planilla de abril. Okay. Y esto va a seguir sucediendo por los próximos años hasta llegar a un 3% adicional, que suma hasta un 15.25%. Ok. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la afiliación o los distintos tipos de afiliación que esta ley te trae. Ahora, todos sabemos que todo aquel que tenga una empresa y tenga trabajadores, todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, ya sean panameños o extranjeros, deben afiliarse a la Caja del Seguro Social, con aquellas excepciones de los regímenes especiales laborales. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia o qué enfoque le dio esta ley a los trabajadores extranjeros? Si bien es obligatorio afiliar a un trabajador extranjero en el CIPE, si me está laborando en mi empresa, el que haya hecho el ejercicio de tratar de registrar un contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo o de inscribir a un trabajador en el CIPE, se encuentra con un problema. No te lo va a aceptar el sistema ni el Ministerio de Trabajo si no presentas una copia del permiso de trabajo. Entonces tenemos una trampa. ¿Qué tipo de problema traía? La informalidad. Y el escape de esas cuotas o ese dinero que debería recibir la Caja del Seguro Social. Entonces, ¿qué hicieron en esta ley? Ese relajo se acabó, ahora es obligatorio, que siempre lo ha sido, es obligatorio afiliar a los trabajadores extranjeros aunque no tengan permiso de trabajo. Y la ley es muy específica explicando o detallando que ni el Ministerio de Trabajo, ni el Servicio Nacional de Migración, ni la Caja del Seguro Social podrán prohibir la afiliación de un trabajador extranjero en el sistema CIPE sobre pretexto del incumplimiento de las normas laborales de migración o de seguridad social. Para esto, o bueno, antes de explicar esto, les quiero explicar, esto nos trae un gran problema también,
porque entonces tenemos una dualidad en qué voy a incumplir, la ley laboral o la de la Caja del Seguro Social. Porque entonces ahora me obligan a registrarlo sin tener permiso de trabajo, lo cual las empresas dirán, oye, pero qué bien, por fin lo puedo hacer, pero con esto, la ley te establece que la Caja del Seguro Social, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, en un término no mayor de 2 años, deben generar un sistema único de información donde ellos van a estar conectados. Entonces, con eso ellos dicen, el Ministerio, la Caja del Seguro Social, aquí me registraron un trabajador y tú no tienes permiso de trabajo, el Ministerio de Trabajo te puede venir y sancionar porque estás incumpliendo la ley laboral. Y cuando hubo la última reforma sobre los permisos de trabajo de migración, del Servicio Nacional de Migración, te establece unas multas extremadamente altas y punitivas por tener a trabajadores extranjeros laborando ilegalmente, es decir, sin tener permiso de trabajo. Aquí no importa si eres residente legal o no, es si no tienes permiso de trabajo, porque el artículo 17 del Código de Trabajo te establece claramente que para poder trabajar en Panamá tienes que tener un permiso de trabajo. Entonces, dentro de estas multas que te establece, el que tú tengas un trabajador laborando sin un permiso adecuado, un permiso legal, va de $1.000 a $10.000 o más, no recuerdo de memoria, pero siendo la última multa el cierre del aviso de operaciones. O sea, llegamos a ese extremo. Pero, ¿ahora qué hago? Porque si tengo la obligación de afiliarlo sin permiso de trabajo, no es mi culpa que la Dirección de Empleo se demore tanto en emitir un permiso de trabajo. Y sabemos, y siendo nosotras abogadas de empresa, sabemos que es muy difícil, eso es algo que no podemos controlar, y sobre todo cuando hay transición de gobierno. Sí. Siempre que hay transición de gobierno, cada 5 años, todo cambia, todo el personal cambia, todo se atrasa por lo menos 1 año. Hay 1 año y medio en lo que termina esa transición y se retoma el normal funcionamiento. Entonces, aquí tenemos como el primer problema laboral real ante la Caja del Seguro Social, porque si cumplo con esto, me va a multar el Ministerio de Trabajo, y si no lo afilio, entonces me multa la Caja del Seguro Social, y hablaremos más adelante de las sanciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de afiliaciones que te indica la ley 462? La obligatoria y la voluntaria, siendo la voluntaria todo aquel que no esté obligado. Y de esto ya les hablará un poquito más en detalle. Pero yo quiero enfocarme aquí, en la afiliación obligatoria, más allá de lo que hablamos de los trabajadores extranjeros, más allá de el común de la masa, los trabajadores que sabemos que si son trabajadores que están en nuestra empresa, tenemos que afiliarlos ante la Caja del Seguro Social. Pero entonces tenemos estos tipos de trabajadores. Los trabajadores domésticos, las nanas, las empleadas, todo, es obligatorio, siempre ha sido obligatorio hacerlo. Una cosa es que las personas no lo hagan, otras sí, pero siempre ha sido obligatorio. Están estas nuevas modalidades, trabajadores ocasionales y trabajadores estacionales, y un nuevo invento que se llama trabajadores independientes. ¿Y por qué le digo un nuevo invento? Porque obviamente nosotros sabemos que se trata de profesionales independientes. Pero si eres un profesional independiente, no eres un trabajador. Un trabajador es una persona que está en tu planilla, y así lo define el Código de Trabajo, palabras más, palabras menos. Sí. Esto es una contradicción. Tú no puedes ser un trabajador independiente. Un trabajador es una persona que está bajo una subordinación jurídica, una dependencia económica de su empleador. Eso es lo que define la esencia de un trabajador. Así que, esto lo deberían corregir, no creo que suceda, pero cuando vemos esto, lo que quiero que queden claro es que se refieren a aquellas personas que son profesionales independientes. En esta ley es obligatorio que todos los profesionales independientes se afilien a la Caja del Seguro Social. Anteriormente, ellos estaban bajo una afiliación voluntaria. Ahora bien, ¿qué son los trabajadores ocasionales y los trabajadores estacionales? Ellos no están definidos en el Código de Trabajo. Ellos fueron definidos en esta ley. Pero el Código de Trabajo no los define. Entonces,
¿Cómo nosotros sabemos qué es un trabajador ocasional, un trabajador estacional? Bajo las definiciones que te da la ley, un trabajador estacional es aquel trabajador que tú contratas dependiendo de la estación del año. Un ejemplo de esto, la zafra de café. La zafra se da 3 meses, tú necesitas un montón de trabajadores y entonces una vez termina la recolecta de la zafra, tú tienes 9 meses que tú no necesitas esos trabajadores. Entonces, ¿qué hacen las empresas cuando esto sucede? La informalidad. Yo te contrato, te pago por día, o yo te contrato por, tú me sacas esta cantidad y listo, y yo te pago tanto si me trabajas la semana. Pero no los inscribí en la Caja de Seguro Social porque en verdad esa figura no existía, y el hecho de tener que contratar a alguien por un tiempo definido cuando en realidad no sabes si esa semana le va bien o no, bueno, en la Caja de Seguro Social dijo, aquí se me está escapando cuotas, ahora es obligatorio. Y por ende, si no lo hacen, vuelve y le cae la multa o una sanción grande a la empresa. ¿Okay? Entonces, es importante aquellas empresas cafeteras, de azúcar, esto es muy importante, o que dependen de esos proveedores, porque obviamente esto aumenta el costo. Si ustedes no son de una empresa cafetera o de azúcar donde haya este tipo necesiten un producto que vaya amarrado a una zafra o una producción estacional, aquí es donde va a haber la consecuencia, porque si también lo trabajan con un proveedor, el proveedor va a subir su costo, porque esto sube su costo en cuota obrero-patronal, porque antes no era mi trabajador. Ahora sí es trabajador y tengo no únicamente que pagar la cuota patronal, sino con un aumento, y que va a ir aumentando al pasar los años. Y los vocacionales, que creo que el mejor ejemplo que se puede dar es en las empresas hoteleras. Usted sabe que usualmente, o sea, los hoteles tienen un personal administrativo, tienen un camas, pero cuando hay una boda, ellos no tienen meseros. Tú tienes que contratar meseros. Si tienes una boda grande de 700 personas, necesitas contratar más meseros. La hotelería normalmente no tiene meseros, ese no es su rubro. Los meseros son para, para restaurantes, etc. Pero eso es cuando tú tienes este tema de catering en un salón que tú estás dando dentro de tu hotel, necesitas dar el servicio de los meseros. Entonces, eso sería algo ocasional. Y es más, la ley de la Caja de Seguro Social te lo define como aquel trabajador que sin ser permanente. Entonces, bueno, ya nos está diciendo que es definido, pero, ok, bajo hora determinada, o un contrato definido sencillo. Entonces, nos encontramos con otra problemática que es la dualidad en cuanto a las definiciones laborales y la Caja del Seguro Social. Hay que ver si en un futuro el Ministerio de Trabajo, en este gobierno o en el próximo, decide entonces reglamentar el tema de la definición de trabajadores ocasionales y estacionales, porque ahorita mismo todo está veremos y todo va a depender de la reglamentación de la Caja del Seguro Social. Pero bueno, dicho esto, le paso la batuta a mi colega Janet, quien le va a dar ahora más detalles, pero desde el punto de vista de la Caja del Seguro Social. Al final, esto es... Yo te ayudo. Aquí. El anterior. Buenos días, buenas tardes ya. Reiterando nuestro agradecimiento a esta invitación. De verdad que para nosotros es muy importante venir a explicar y detallarles sobre esta nueva reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Nosotros sí vamos a fundamentar también aspectos muy importantes que aparecen en la nueva ley y que va a impactar también a las empresas. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores independientes, tal cual como mencionaba Sofía, los trabajadores independientes vienen siendo los que brindan servicios profesionales. No están bajo subordinación jurídica ni dependencia económica. Bien, estos trabajadores independientes ahora están obligados a afiliarse a la Caja de Seguro Social dentro de un periodo de 12 meses a partir en que entra la vigencia de la ley. Ellos van a cotizar el 9.36% en el concepto de riesgo de vejez, y también, si así lo desean, no están obligados, pero si así lo desean, también cotizarán el 8.50% para el tema de maternidad y enfermedad. Adicional, estos trabajadores independientes, tal cual como hemos mencionado, tienen un plazo de 12 meses para afiliarse. También ellos, si por alguna razón trabajan
para una empresa donde son trabajadores, ¿verdad? Y están incluidos en planilla, ahí la empresa se encargaba de hacer esos descuentos legales como trabajadores. Pero aparte de eso, también están obligados de declarar la parte que están trabajando como trabajadores independientes a la Caja de Seguro Social. Los trabajadores por cuenta ajena, estos trabajadores van a estar afiliados a la Seguridad Social, van a brindar un porcentaje que hasta el momento no está establecido en la ley, pero sí lo vamos a ver posteriormente en las reglamentaciones. Y estos trabajadores por cuenta ajena, ellos sí van a cotizar obligatoriamente para el riesgo de invalidez, vejez y muerte y para el riesgo también de enfermedad y maternidad. Los trabajadores ocasionales, estacionales, y estos trabajadores van a estar regulados. Posteriormente, a través de la regulación, se va a establecer cuántos son los montos mínimos. En los trabajadores independientes, el monto mínimo que ellos van a poder establecer como salario para cotizar de ellos va a ser de $800. En cambio, los otros trabajadores ocasionales, estacionales, esos tenemos que esperar la nueva regulación. En el caso de la afiliación voluntaria, todas las personas naturales que están en el país, todo aquel que viene a brindar un servicio en Panamá o de misiones diplomáticas, que son esposas, esposos de quien ha venido a Panamá y que trabaja como extranjero, todos ellos, si así lo desean, se podrán afiliar voluntariamente a la Seguridad Social, pero más adelante, con la reglamentación, se establecerá cuáles serán los montos mínimos que ellos van a tener o que se les va a establecer para su cotización y para los componentes de riesgo. Bien. Vamos a iniciar con el tema de las sanciones a empleadores. Esto es muy importante porque las sanciones a empleadores aumentaron considerablemente. Y esta sanción, en el ejemplo de sanción de inscripción de patronal, afiliación de los trabajadores, notificaciones de suscripciones patronales, notificaciones de cese de operaciones, si bien en esta sanción se mantuvo de 100 a 5.000, a pesar de que se mantuvo su sanción, se logró ampliar. ¿Qué quiero decir con esto? Su alcance ampliado. La afiliación de trabajadores. Si cumplieron los 12 meses, el trabajador independiente no ha sido afiliado a la Seguridad Social o no se ha afiliado a la Seguridad Social, él va a ser sancionado. La sanción mínima para ellos va a ser de $100. Adicional, con los empleadores domésticos. Anteriormente, por inscripción tardía o incluso por un cese tardío de doméstico, la norma si bien hablaba de que todo empleador tenía que notificar a la Caja de Seguro Social dentro de un tiempo establecido, pues, de 30 días, inmediatamente cesaban las operaciones o cesaba su relación con un trabajador para evitar caer en sanción. Esa obligación, ese alcance, no llegaba a los empleadores domésticos. Aunque la ley hablaba claramente que todo empleador que no cumpla será sancionado, pero no llegaba a los trabajadores, a los empleadores domésticos. Ahora, esa sí va a llegar a los empleadores domésticos. Si usted, dentro de un periodo, por ejemplo, yo termino una relación laboral con una trabajadora doméstica el día 17 de enero, por ejemplo, durante ese periodo inicia otra trabajadora doméstica el 27 de enero. Del 17 al 27 se reporta. Si ese periodo no está reportado, se sanciona. La Seguridad Social sanciona por $100. Y lo digo porque este es un caso que usualmente pasa mucho. Tenemos una trabajadora doméstica, no lo reporto, lo dejo pasar y no me doy cuenta que por ese tiempo y esos días que no tengo a nadie en planilla, me van a sancionar. Tal cual como les mencioné, los trabajadores independientes tienen un plazo de 12 meses para afiliarse. ¿Qué pasa también? La ley abarca de que va a mantener una constante comunicación con las instituciones. Esto también abarca no solamente Micadel, exacto, la DGI. Si yo soy un trabajador independiente y estoy declarando a la DGI le va a mandar la información a la Caja de Seguro Social. Se va a dar cuenta que yo todavía no me he afiliado a la Seguridad Social. Inmediatamente me va a sancionar. Ahora bien, la ley habla de que los trabajadores independientes y los empleadores domésticos $100. Y ahí lo dice la ley. Pero ¿dónde empieza la reglamentación?
te empieza a decir, sí, a partir de un mes, 2 meses, a partir de 24 meses, la sanción va a aumentar porcentualmente. Una sanción de $100, sí, pero a partir del mes 2, por no haberte registrado, no haberte afiliado, va a aumentar el 10%. Después el 20, después el 30, después el 40, después el 50, y va en aumento. Entonces, las sanciones son un tema que es muy importante de detallar y de observar, porque aquí es donde el Seguro Social va a empezar a recuperar dinero. ¿Y dónde más va a impactar? Va a impactar a las empresas, va a impactar al trabajador independiente y a las nuevas figuras que han surgido. Que si bien ahorita no hay una reglamentación establecida de cuánto sería el porcentaje de los otros trabajadores, ya sabemos que los independientes, su base será 800, los porcentajes 9.36, 8.50 por enfermedad, y si así lo desea, pero esta es la manera en que el Seguro Social va a empezar a recuperar. Amplió su alcance, su sanción fue de 100 a 5.000, se mantuvo igual que la ley 51, pero amplió el alcance. El aumento de la sanción, ¿verdad? La ley 51 le hemos colocado para que ustedes lo tengan allí, lo puedan ver y apreciar. El comparativo. El comparativo, que es muy importante. La ley 51 del 2005 hablaba que las declaraciones falsas, subdeclaraciones y omisiones, su sanción mínima sería de $300 y la máxima sería de $20,000. La ley 462 establece ahora que las declaraciones falsas, subdeclaraciones y omisiones abarca desde lo mínimo será 1.000, lo máximo será $30,000. En la negativa de suministrar información, esto es muy importante también, porque ya la norma también establece de que van a estar haciendo visitas constantes a las empresas y van a estar manteniéndose en constante comunicación con las otras instituciones. La negativa de suministrar información abarca desde $100 hasta $25,000. En la ley 51 del 2005. Ahora aumenta considerablemente la mínima, aumentó a $1.000, cuando anteriormente era 100. Aumentó $1.000 y la negativa de suministrar información hasta $50,000. La simulación de actos jurídicos anteriormente estaba en 100, desde $100 hasta $25,000, ahora aumenta de $1.000 hasta $50,000. Y las sanciones por otras infracciones que no se detallan en estos momentos, pero sí se van a detallar en la reglamentación, abarca desde 500 hasta 25, y las sanciones, en la ley 51 era de 500 a 25,000, y ahora de 500 a 25,000, o sea, en esta parte se han mantenido, pero estas sanciones, como les mencioné, van a estar reglamentadas en el Reglamento General de Ingresos. Ahora bien, como el Seguro Social, la ley solamente establece este tipo de sanción. ¿Cómo el Seguro Social establece o impone esta sanción? La impone considerando el tipo de empresa, si es una empresa pequeña, grande o mediana, si es una empresa, cuánto tiempo ha transcurrido de la obligación que tenían y no fue realizado. En el Reglamento General de Ingresos, que ha sido desde la ley 2005 hasta la actualidad, ha pasado por 2 modificaciones. La modificación anterior, que era la que se abarcó en el Reglamento General de Ingresos del 2006, no detallaba cómo considerar una empresa pequeña, mediana o grande. La del 2016 sí diferencia y detalla que una empresa pequeña abarca de 1 a 4 trabajadores. Una empresa mediana abarca desde 5 a 15 trabajadores. Y una empresa grande abarca desde 16 trabajadores en adelante. Eso por lo menos ayudó a que se clasificara y se diferenciaran las empresas, porque anteriormente una empresa que podía tener un solo trabajador podía haber sido sancionada por una multa de $5,000, ¿verdad? Ahora, considerando la cantidad de trabajadores, entonces va a establecer el monto que le corresponde a cada empresa según lo mínimo y lo máximo. Antes de irnos al sistema de pensión de vejez, este tema de la sustitución patronal es muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente era igual que el Código de Trabajo. La sustitución patronal en el empleador sustituido era solidariamente responsable por un periodo de 1 año, ¿verdad?
de las obligaciones que derivaba y con lo que era la relación laboral. Pero ahora, en la Caja de Seguro Social, en comparación al Código de Trabajo, le dice al empleador aumenta la responsabilidad solidaria a 2 años y dice que las mismas son nacidas antes de la fecha de sustitución hasta por el término de 2 años, contados a partir de la notificación de sustitución patronal. ¿Qué significa eso? Que si durante ese tiempo hay casos, ejemplos que pueden pasar y a veces las empresas los desconocen, en sustituciones patronales puede haber casos donde hubo omisión de planilla, ya sea de salario de especie o no se declaró algo, ¿verdad? Le corresponde a la empresa hacer el detalle en planilla, hacer la planilla complementaria, reportar al Seguro Social y pagar los recargos e intereses que esa planilla no declarada a tiempo generó. Otra cosa, una sustitución, un caso de riesgo profesional. Un caso de riesgo profesional, ¿qué pasa? Que no fue cubierto el trabajador porque no se reportó a tiempo un aviso de entrada, o porque la cuota no estaba paga en su momento, o porque lastimosamente se generó una planilla complementaria que aunque sea de otro trabajador igual para el Seguro Social, esa planilla complementaria que colocaste está de morosidad. Esos son ejemplos de cosas que pasan en el día a día con las empresas y por una sustitución patronal que se realiza aunque sea una empresa hermana, solidariamente ahora el Seguro Social dice tienen 2 años, donde la empresa que sustituyó y la empresa que recibe el trabajador son obligados, están los dos en responsabilidad solidaria, obligados a responder a la seguridad social, con sus leyes y sus reglamentos. El sistema de pensión de vejez ha sido... Hay que tomar algo. Hay que tomar algo. Sí. Ahora viene y ahora sí. Esta nueva ley, la 462, creó el Fondo Único Solidario. Este Fondo Único, que está administrado por la Caja de Seguro Social, estarán depositados los ingresos de las 3 actuales sistemas de pensiones de vejez, los 3 que actualmente existen y que están todos dentro de este Fondo Único Solidario. El primero es su sistema exclusivamente de beneficio definido, es el sistema donde están sus padres y donde todo aquel también que a la ley 51 del 2005, que ya cotizaba, ¿verdad? Decidió mantenerse, porque hay muchos que decidieron mantenerse en ese. También está el subsistema mixto, que es el que casualmente está muchos de los que empezamos a cotizar después de la ley de 2005, o yo que empecé a cotizar después de esa ley, entramos automáticamente. Y viene también el sistema único de capitalización con garantía solidaria. Cada uno de ellos, si bien el subsistema exclusivamente de beneficio definido señalaba que te iba a sacar un porcentaje de los 10 mejores años laborados al 60%, ¿verdad? Según un cálculo. Lo máximo que te iba a dar el Seguro Social era $2.500, pero también te pedía cumplir todavía que pagaras mucho más, tuvieras mucho más, un salario mucho más alto de $2.500, que cotizar incluso mucho más que los 10 años, como hasta 20 años que realizaban. Eso, aproximadamente, según lo que establecía el mismo director de la Caja de Seguro Social, hay aproximadamente 600.000 personas, 600.000 personas dentro de ese sistema que actualmente está vigente. Que actualmente algunos se les está pagando y otros que todavía se mantienen bajo esa figura, pero todavía no han empezado a jubilarse, no han jubilado. El subsistema mixto. El subsistema mixto es un subsistema que te permitía tener 2 componentes. La parte definida, que era un salario, que era lo que tú dejabas en el Seguro Social hasta $500, un tope de $500. De ese $500 se sacaba un 60%, de 500, 300, ¿verdad? El componente de ahorro, todo lo que tú generabas desde 501 para arriba. Y de esos 501 para arriba te sacaba un componente solamente del 10%, a los intereses y demás que pudieran generar. Cuando una persona se jubilaba, te sacaban el beneficio definido base y adicional todo lo que tú, el 10% que habías generado en tu componente de ahorro, más los intereses y demás. Porque cada año, cada cuota se reportaba
una cantidad del 10%. Ese es el sistema mixto, que como vemos, lamentablemente es un sistema que ya había quedado, que no representaba a nosotros realmente una pensión de vejez digna, porque es la verdad, una pensión de vejez digna. Ahora aparece el sistema único de capitalización con garantía solidaria. Este sistema único abarca también dentro de él dos tipos de pensiones, una que es contributiva y otra que es no contributiva. Y también establece límites de ellas, lo mínimo de ellas. El sistema único de capitalización con garantía solidaria, en el componente solidario no contributivo, el valor mínimo o universal es de 144. Dentro de estas pensiones también serán vitalicias, serán indexadas de acuerdo con el porcentaje de variación anual de índice de precio al consumidor o el valor de línea de pobreza moderada urbana según el MEP y Censo de Contraloría. ¿Qué quiere decir? Que estas van a ser revisadas mediante esos factores y solamente podrán aumentarse al 3%, hasta el 3%. Y que casualmente conversábamos, Sofía y yo, que esto es algo nuevo, indexada es algo nuevo. Eso no aparecía y no estaba en la ley 51. Sí, me atrevo a hacer, interrumpirte en tu parte, Janet, pero este punto es muy importante porque es algo innovador en esta ley. No la teníamos anteriormente en la reforma con la ley 51 ni en la anterior. ¿Y qué significa indexado y por qué es tan importante? Porque en aquel momento, y a ver, les puedo poner un ejemplo, digamos, la abuela de Janet tenía una pensión de $130, que en aquel momento, cuando ella se jubiló, esos $130 no tienen el mismo valor de dinero que hoy en día. 130, disculpen, me voy a parar. $130 no tienen el valor que hoy en día. Hoy en día esos $130 pueden ser $400. Pero ese monto se quedó congelado en el tiempo. Entonces, la solución que está dando esta ley es que con estas pensiones, que serán vitalicias y que también serán indexadas, tomando en consideración el IPC, ese monto no va a quedar congelado. Si mi pensión ahora va a ser $400, en 20 años, si sigo viva, entonces el índice, mi pensión va a ir subiendo tomando en cuenta el IPC, pero eso sí, nunca va a ser superior al 3%. Ellos sí te ponen un tope. Pero eso da una solución o como un colchón a evitar el problema que estuvo sucediendo con las pensiones del sistema de beneficios definidos, porque era la pelea que tenían los jubilados, que ellos decían, pero es que yo no puedo vivir con esto, yo no puedo vivir con $130, yo no puedo vivir con $150. Ustedes saben que hoy en día uno va al súper, compra 3 tonterías y ya te sale $100. Y un jubilado que ya no labora, ¿cómo hace para vivir y pagar o tener una vida digna? Porque ese es el objetivo de la ley. ¿Cómo hace para tener una vida digna si solamente con 3 cosas que compra en el súper ya se le fue la jubilación, la pensión mensual? Entonces, esto es una solución o algo innovador que sí presenta esta reforma. Una solución. Paliativo. Un paliativo, exacto. Solución no es. Recordemos que esto es algo que actualmente se va a mantener por 6 años mientras lo evalúan y ven si realmente es factible o no hacer las modificaciones. Bien. Del componente solidario, el valor mínimo universal mencionábamos que era 144. Y la prestación, el referente en el componente contributivo de capitalización solidaria, el referente mínimo, 265. Ahora, acá yo les quiero explicar brevemente quiénes entran dentro del componente solidario no contributivo. Entonces, esta pensión de beneficio mínimo o pensión de beneficio solidario entrarán todas las personas, y veamos bien algo que está aquí, 65. Toda persona que de haber cumplido 65 años aportó menos de 120 cuotas y todavía, a pesar de haber aportado menos de 120 cuotas dentro de su porcentaje, el cálculo arroja un cálculo inferior a 144.
dólares. ¿Qué dice la norma? Que van a sacar un cálculo, un prorrateo, incluso el cálculo inferior puede ser todavía menor de 144 dólares. 144, una persona que no se mantuvo constante en el sistema de la seguridad social, o no se mantuvo constante cotizando a la seguridad social, y que obviamente su salario era un salario muy inferior, muy bajo, esto pues. Otro tipo de personas, las personas que tienen 65 años y su aporte es igual o superior a los 120, pero no mayor o no llega a los 240 cuotas, pero el resultado de su cálculo es igual o inferior al valor mínimo de 144. A ellos le van a pagar 144. Adicional, el tercer tipo de personas que llegaron a 65 años y su aporte es inferior a las 240 cuotas, pero el resultado de su cálculo puede ser superior incluso a los 144, pero inferior a los 265. A ellos se le va a sacar también un prorrateo que probablemente va a ser mayor, obviamente, de los 144, pero no va a llegar a los 265, que sí va a tener beneficio como beneficio mínimo las personas que contribuyen a la capitalización solidaria. Cuarto, las personas que llegan a la edad de jubilación, que actualmente establece la ley, de 62 años los hombres, 57 las mujeres, que su aporte es igual o superior a los 240 cuotas, pero según el cálculo no llega a los 265 dólares que corresponde en el componente contributivo. A pesar de eso, no va a llegar a los 265, pero no va a ser, tampoco va a llegar a tener menos, o sea, tener 144 dólares. En el componente contributivo de capitalización solidaria están las pensiones basadas en todo lo que cotizamos desde que iniciamos la afiliación al Seguro Social hasta el momento en que vamos nosotros a solicitar nuestro trámite de pensión por vez. Se aplicará la tasa de rentabilidad que exista. Lo repetimos, esta tasa de rentabilidad está sujeta a política de inversión de la Reserva de la Caja de Seguro Social. Está sujeta a que en los próximos 6 años nuevamente tenga que evaluar el Seguro Social si es rentable o no mantener la edad, si es rentable o no el porcentaje del factor de pensionamiento que ellos nos están solicitando, que van a estar y está establecido en la ley. Nosotros colocamos este es el Sistema Único de Capitalización o Garantía Solidaria que refleja la ley que será establecido para todo aquel que inicia con el nuevo sistema. Ellos hablan de la edad de pensionamiento principal a los 35 años, factor de pensionamiento actuarial. Recordemos algo, también existen las personas que por alguna razón han decidido no continuar pagando seguridad social anticipadamente. También existe la anticipada. También hay personas que llegaron a los 35 años cotizando a la seguridad social, cotizaron a la seguridad social y esperan el momento para hacer su proceso de pensión. Ahorita para el seguro social, para ellos es muy importante y por eso establecen hasta 79, 80 más, de decirle al asegurado, sigue cotizando, sigue cotizando. A pesar de que hoy en día tenemos personas que son jubilados y todavía están cotizando, y como se han dado cuenta que las personas siguen cotizando a la seguridad, siguen cotizando a la seguridad social, siguen teniendo una vida útil, la intención también es mantenerlo dentro del sistema de seguridad social para seguir aportando la cuota obrero, seguir aportando su cuota obrero, y obviamente las empresas, la parte de empresa patronal, y de esa manera seguir sosteniendo el sistema de seguridad social. Lo da como un incentivo. Ahora, este es el artículo 171 de la ley, o como quedaría el artículo 170 de la ley 462. Pero ellos lo ponen como, por decir un ejemplo, de aquellas personas que empiezan a cotizar desde ya, y esta es la primera vez que empiezan a cotizar o entras en el sistema. Entonces, ¿qué ellos ponen como un incentivo?
tanto para los que nosotros estamos ahorita mismo en el sistema mixto, el subsistema mixto, como aquellos nuevos. Porque, a ver, nosotros tenemos, y según la ley, tenemos hasta 10 años para cambiarnos, o automáticamente en el 2036, entonces nos van a cambiar. Ok, pero ¿qué sucede? La Caja del Seguro Social te dice, pero yo quiero que te pases ahora. Porque mientras tanto, los que estamos en el subsistema mixto, no nos pasemos, nosotros seguimos, nuestras cuotas siguen entrando en este fondo solidario, que en realidad ellos dicen que lo van a tomar para entonces caer adentro de esta nueva fondo de capitalización. Sin embargo, ¿cómo ellos quieren hacerte ver, incentivarte para que tú entres? Porque ellos dicen, bueno, suponiendo, si tú eres el recién cotizante, entras por primera vez en el sistema y ellos ponen como ejemplo, empiezas a cotizar desde que tienes 35 años, entonces tu factor de pensionamiento actuarial será 3.84, pero anual. Pero ellos te ponen aquí la tabla de qué sucede si tú sigues, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que nuestra edad de jubilación es 57 años, bueno, si tú decides jubilarte en el momento en que tú llegas a la edad, suponiendo que no se suba, entonces en ese momento tu factor de pensionamiento actuarial será de 4.77. Ese es el aporte que estarías recibiendo de parte de la Caja del Seguro Social. Por eso ellos, como están vendiendo la idea es, entre más tú aportes y por lo tanto continúes, tú vas a recibir más. Pero entonces hoy en día sabemos que una mujer de 57 años sigue trabajando, un hombre de 60 años sigue trabajando, porque la expectativa de vida ha cambiado. Entonces, ha variado a favor. Entonces, ¿qué sucede? Ellos te dicen, pero ok, si tú como mujer sigues trabajando hasta los 60 años, entonces, y en este momento tú decides pensionarte, entonces tu factor de pensionamiento actuarial sube de 4.77 a 4.99. Pero yo soy una persona que hago ejercicio, yo como bien, yo tengo una vida sana, yo no fumo, yo no tomo, yo puedo seguir hasta los 70 años. Pero entonces, durante todo este tiempo, yo no me he pensionado. ¿Por qué? Porque la Caja del Seguro Social dice, pero es que si tú no te pensionas a la edad que ahorita es 57 y tú sigues trabajando sin pensionarte, entonces a los 70 años, cuando ya yo decía, ahora sí, quiero vivir mi vida tranquila, quiero viajar, entonces mi factor de pensionamiento actuarial será de 6 puntos. Entonces, en este momento, ellos te ponen en esta tabla de 80 años y más, la Caja del Seguro Social tiene fe en la generación después de nosotros, viva muchos años laborales. Pero esta es la idea que plantea la Caja de Seguros Sociales, que entre más años tú trabajes, aunque llegues a tu edad de jubilación, de jubileo, efectivamente, entonces ellos te van a premiar dando un aporte, subiéndote la tasa de factor de pensionamiento actuarial. Entonces, ¿por qué ellos dicen que ellos invitan a los que estamos en el subsistema mixto, a los que estamos en el subsistema mixto, que nos pasemos ya y no esperemos hasta el 2036? Bueno, porque ellos dicen, si tú te pasas ya, nosotros empezamos a hacer aporte. Mientras que ahorita mismo, mi cuota entra sola a un fondo y no tendría un aporte adicional que a medida que van pasando los años, ese aporte va creciendo. Gracias, Sofía. Así mismo, como dijo. Antes de continuar con esta parte de las conclusiones, para mí sí es muy importante explicarle unos detalles también con el tema de cómo quedan los cálculos y los componentes, ¿verdad? Porque yo sé que a pesar de que muchos de los que estamos aquí representamos empresas, además también somos asegurados que estamos aportando a la seguridad social. Entonces, una de las cosas, uno de los detalles importantes es que hablan de una tasa de contribución del 13.50% del salario mensual, más del 18% del 13º mes. Vamos a empezar a detallar cómo quedamos. Los que están actualmente en el sistema definido, los que están actualmente en el sistema mixto, como yo, y los que van a entrar con el nuevo sistema. En los cálculos de los componentes señalan que todo aquel que entra por primera vez al sistema de capitalización solidaria, su saldo será un componente contributivo entre 1.000 por la pensión actuarial de la edad de retiro.
Ya sabemos muy bien que esto es lo que esta es la edad de retiro que ellos están mencionando, los porcentajes. Estas cuotas, empleado-empleador, será el resultado de multiplicar la totalidad del salario del mensual devengado por una tasa proporcional del 13.50% mensual y el 18% del 13º mes. Aparte, las cuotas anuales acumulables estarán en una cuenta de capitalización que estará rindiendo anualmente un porcentaje efectivo de inversión y que estará en el Fondo Único Solidario. Recordemos que el Fondo Único Solidario une los tres sistemas. Y este valor acumulable y capitalizable se multiplicará al porcentaje del 100%. Esto es lo que dice la ley. Hay que ver también cómo la normativa en la parte de reglamentación lo va a establecer. El sistema definido. Las cuotas registradas antes de ingresar a este nuevo sistema serán calculadas según el salario mensual registrado por tasa y contribución al 15% del salario calculado, no mayor, no podrá ser, va a ser no mayor de un salario máximo de $2.500, que ya sabíamos. En el definido, el mayor es $2.500. Y la cuota del año así registrada será acumulada en una cuenta de capitalización con un rendimiento anual del 4%. Por eso es que el director habla siempre del 4%, porque eso es lo que nos está diciendo ahorita. Ahorita tú que estás pasando de un sistema a otro, tú vas a mantenerte con el 15% del total de lo que hasta el momento has generado, lo que son del sistema definido, del 15% total, pero no va a poder ser mayor a 2.500, que es lo que establece la ley, que era el límite que establecía. Y que anualmente tú vas a tener de eso que ya tú aportaste, el 4% del factor de rendimiento anual. Ahora, a partir de la fecha, todo aquel que está dentro del sistema definido y que sigue aportando al Seguro Social, que no se ha jubilado, ellos también pasarán sus cuotas mensuales, tendrán un valor de 13.50% de la tasa de contribución, las cuotas mensuales, y su componente 13º mes al 18%. Esto que ellos quieren garantizar que en principio vas a tener el 100% de tus fondos según lo que has ahorrado y has establecido el fondo de contribución. Por último, lo del sistema mixto, como lo que estamos en el sistema mixto, nos señala que la cuota registrada antes de ingresar a este sistema lo van a multiplicar al 15% sobre el valor mensual o el salario mensual que reportamos, y anualmente tendrá un rendimiento del 4%. No establece el límite de hasta cuál es tu límite de salario, porque nosotros no lo teníamos. Y todavía nosotros estábamos en una situación más difícil, porque un porcentaje era el definido, que sabíamos que estaba establecido, que era hasta 500, y lo más que te iba a dar es $300 fijos, más lo que iba a generar de tu componente de ahorro. Y a partir de la entrada en vigencia, señala lo mismo. 13.50 del salario mensual, 18 del salario de lo que proviene del 13º mes, y finalmente ellos señalan de que el valor acumulado y capitalizado se lo entregarán al 100%. Eso es algo que lo veremos más adelante, es algo que realmente, por eso es que ellos van a tener que, mediante actuarios, verificar mediante nuestra edad, también cuánto tiempo es la expectativa de vida, si esto es un hecho, si esto es real, ¿verdad? Así como pasó en el 2005, muchos pensaron que la mejor opción era el componente de ahorro y brincaron del definido al componente de ahorro, y pues la realidad nos lleva a lo que hoy tenemos. Bien, entre los datos importantes que nosotros sí queríamos mencionar es que a partir del 1 de marzo no se va a conceder más indemnización por vejez. Y todos los trabajadores van a pasar a los componentes que ya habíamos comentado del contributivo y no contributivo. Y esto es muy importante, porque aquí toda persona, trabajador extranjero que ha venido a Panamá a trabajar, ha cotizado a la Seguridad Social en Panamá, llegó a la edad de jubilación,
¿verdad? Pero no llegó la cantidad de cuotas. Él tiene derecho a una indemnización por vejez. Él tiene un derecho a que en la parte del componente definido se le dé una indemnización por vejez y que de su componente de ahorro se le entregue todo su componente ahorrado desde que inició su afiliación con la Seguridad Social. Pero esto es algo que la gente no sabe, los trabajadores no saben, los extranjeros tampoco saben, y si obviamente no buscan, no van a saber cómo tramitar este tipo de proceso, que es muy importante. Porque todo aquel que cotiza a la Seguridad Social tiene derecho a que se le entregue su componente de indemnización por vejez y que se le entregue el total de su componente de ahorro. Este derecho va a desaparecer el 1 de marzo del 2036, del 2036. Es decir, que todo aquel que antes de esa edad desea que se le dé su indemnización por vejez no puede aplicar. Lamentablemente, después de esa fecha, aquel que llegó, cotizó, tiene la edad, pero cotizó y llegó, pero no llegó a la cantidad de cuotas, se va a someter a lo que explicamos anteriormente, a los dos escenarios. Dependiendo si aportó una cantidad considerable a la Seguridad Social, es muy probable que quede y va a quedar en el componente contributivo a la Seguridad Social. Claro, el Seguro Social también pensará, si este trabajador llega aquí 5 o 6 años, trabaja con un salario de $5,000, cuando hace su trámite de indemnización por vejez, se está llevando más de $50,000, yo estoy perdiendo como institución. Yo estoy perdiendo. Y esto lo necesito para que sostenga al Seguro Social. Pero igual sigue siendo un derecho. O sea, todo aquel que tenga la edad ya puede aplicar. O todo aquel que desea aplicar y tenga su edad antes la edad que le permite la ley, 62 los hombres y 57 las mujeres, y antes del 1 de marzo puede aplicar a que se le tenga la totalidad de su componente de ahorro y lo que es la indemnización por vejez. Bueno, la evaluación actuarial, sí habíamos conversado que esta es una pensión de retiro por vejez que al 6º año de vigencia debe ser sometida y revisada nuevamente para ver si se van a mantener la cantidad de cuotas y se va a mantener la edad de jubilación. Los ahorros voluntarios, todo aquel que desea por aumentar su capital en su pensión de vejez lo puede hacer. La opción irrevocable de cambio de sistema. Si yo a partir del próximo, estamos en vigencia de la ley, entró en vigencia la ley, tengo un año, a partir de que entró en vigencia la ley, me puedo cambiar al nuevo sistema. De verdad que si a mí me dirían, yo me cambiaría. Yo me cambiaría porque yo sé ya cuál es la realidad que tenemos con el sistema mixto. Aquí, 2036, aquí un error ahí a partir del 2036, todos los que estamos en su sistema mixto vamos a pasar al nuevo sistema. Es importante, nosotros no vamos a sacar los cálculos, hablamos detalladamente, ampliamente de lo que se ve en la ley. Pero el Seguro Social dice que ellos son los únicos que pueden sacar los cálculos, y es cierto, porque tienen personal actuario que se va a encargar de eso. Ellos están en su plataforma, que es Mi Caja Digital, en las próximas semanas, ellos señalan de que van a tener listo para que cada uno de nosotros podamos ver cómo estamos actualmente. Le paso a mi colega. Gracias, Janet. Y bueno, y ya para finalizar, creo que tenemos que resumir entonces de toda la vasta información que se ha hablado en el día de hoy. ¿Cuáles son o qué es el impacto que van a sufrir las empresas ahora teniendo en cuenta esta nueva ley? Yo las había comentado, pues hay un doble concepto en temas laborales, lo cual complica un poco debido a que la Caja de Seguro Social, ellos actualmente tienen un cierto tipo de trabajadores con una definición que el Ministerio de Trabajo, la ley laboral, no tiene regulada. Entonces, estamos ahora mismo ante un vacío legal porque laboralmente no sabemos cómo se debe tratar y lo único que tenemos como base es la ley de la Caja del Seguro Social sin que esta ley haya sido reglamentada o regulada. Un punto muy importante para la empresa es que con esta ley va a haber mayor fiscalización por el tema de las sanciones. De algún lado tienen que sacar dinero, eso va a ser del lado de las sanciones y por eso las sanciones se las mencionamos con tanto detalle, porque de ahí es donde va a venir una gran parte para poder sostener el sistema.
Entonces, va a haber una mayor fiscalización y exigencias de cumplimiento de la normativa de seguridad social con el tema de la afiliación obligatoria, con el tema de los trabajadores extranjeros, con el tema de si usted se niega a entregar una información que todavía en la reglamentación deben explicar qué para ellos es negar a dar una información, ¿ok? Y obviamente, y lo más importante, es el impacto directo que va a tener en el costo de las operaciones por el aumento progresivo en la cuota patronal, porque en consecuencia eso va a traer un impacto en la economía. Y tengan en cuenta que este año hay aumento de salario mínimo. Entonces, dependiendo de cómo reaccione el gobierno ante estos cambios, está si lo hago de la manera correcta, conforme a la realidad económica del país, o si lo hago de una manera política para poder seguir ganando votos a favor o quedar bien con el pueblo, que nos pasó anteriormente con el presidente Martinelli, que al momento de irse tuvo un alza de salario mínimo extremadamente alto, lo cual trajo un impacto económico grandísimo al país, que como recordarán, eso ya hace muchísimos años atrás, eso para las empresas y los que son de recursos humanos lo recordarán, entraba una persona nueva con un salario mínimo altísimo y tú tenías una persona que tenía 15 años trabajando en la empresa que entró con salario mínimo hace 15 años, que ganaba $300 y fue subiendo y quedó en 500, y ahora el salario mínimo del que acaba de entrar es igual a una persona que tiene una antigüedad de 15 años. Entonces, esto es algo que podemos ver al final de año, cuando hay aumento de salario mínimo, que entraría en vigencia, usualmente pasa en enero porque se demora mucho en llegar el comité en llegar a un acuerdo, pero entonces ese aumento de salario mínimo más el aumento que vamos a tener en la cuota patronal y que subirá en los próximos años, sumando un total del 3%, obviamente trae un costo operativo grande que puede crear informalidad o que consecuentemente va a hacer que esas empresas que se ven obligadas porque necesitan a su personal, si no hacen un tema de despidos o determinaciones, entonces, ¿dónde se va a ver reflejado? Pues en el producto. Y el producto y nosotros y los consumidores. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente más allá de, obviamente, el tema de la pensión de vejez, pero sino el impacto económico que va a tener directamente en las empresas y al consumidor. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por su atención. En serio, Tomás. Y felicito a las dos expositoras y me gustó que la